cómo la enfermedad puede definir a los seres humanos. ¿Qué es la salud? ¿Qué es la enfermedad? Son conceptos que son tan heterogéneos. Es algo siempre ligado al cuerpo. Que la salud pasa muchas veces por transformaciones dentro del mismo individuo. La medicina trata el cuerpo como si fuera una máquina. Y es que el médico funciona como puente entre la industria farmacéutica y el cuerpo. Digamos, al final del día, el médico es el que toma la última palabra. No es para agrandarme aquí. No, pero déjame. Como el tema Es verdad. ¡Wow! ¡Afectónico! ¡Afectónico! Millo, bienvenido a Efecto Nicho Podcast, mi hermanito. Muchas gracias David, muchas gracias Santi por la invitación. Antes muy halagado por pertenecer a este podcast, a este proyecto audiovisual que estoy seguro que tiene muchísimo que ofrecerle a sus oyentes. Bueno, muchachos, otra vez un día más acá en la Casa Nicho. Una maravilla que vos estés acá con nosotros. Cabe resaltar como a la mayoría de los invitados que les decimos, vos sos parte de acá, vos sos un amigo más. Correcto. Muchas gracias. Y hoy es un tema muy importante porque estamos hablando de una industria que técnicamente moldea a la sociedad. Bienvenidos a este capítulo en el que hablaremos de la industria farmacéutica. Bueno, yo creo que más de la industria farmacéutica vamos a también tocar un tema más general en términos de lo que es la salud y la enfermedad, que es yo creo que un tema para nosotros, digamos los que estamos cumpliendo, vamos a cumplir 30 años, que se empieza a volver un poco importante, puesto que ya empezamos como a vernos las fragilidades que de pronto cuando éramos más jóvenes no nos veíamos. Sí, sin duda. Yo creo que el eje central de la discusión, digamos que la industria farmacéutica tiene un valor fundamental dentro de lo que es moldear el concepto de salud, ¿cierto? Sobre todo en lo que llamamos medicina alopática, que es la medicina que practicamos en Occidente, todos los que nos formamos como médicos. Y es como hacer cosas que van en contra de la enfermedad para mitigar la enfermedad. Básicamente ese es como el concepto. Pero yo creo que la salud en general, ha tenido un desarrollo dentro de lo que es su concepción a lo largo de la historia. Realmente si nosotros echamos para atrás un poquitico para entender más o menos cómo es el proceso fisiopatológico de las personas y cómo se entendía. Por ejemplo, si empezamos en la Edad Media, todo el mundo creía que la enfermedad era un castigo divino, ¿cierto? Y no tenía claro, desde la Grecia antigua se pretendía explicar muchísimas cosas que pudieran dar, algo de lógica a que yo me enfermara, pero realmente había un componente bastante, no sé cómo decirlo, tal vez místico sobre la enfermedad. Claro. Y luego de allí pasamos a lo que es el advenimiento del método científico. Estamos hablando de finalizando el siglo XIX, iniciando el siglo XX, que es cuando ya viene absolutamente todo el desarrollo tecnológico que va a marcar la salud como concepto, al menos para nosotros los médicos, y pues que va a llegar a la actualidad. De hecho, yo creo que los grandes cambios que han habido en salud en un solo siglo, como lo es el siglo XX, y lo que llamamos del siglo XXI son radicales. Hablo de radicalismo como que cambió por completo la historia de lo que es la concepción, de la enfermedad, que pues es un detalle interesante y obviamente la industria farmacéutica está involucrada. Más allá, que de empezar a hablar del tema como tal, vamos a presentar a Millán un poquito que nos hables del background. Porque, empezamos con el contexto completo, pero pues no hemos presentado bien a la invitado, sí, tiene toda la razón, Pipe. Yo soy Jorge Millán, yo soy médico general, soy Millán, sí, un apellido español. Soy médico general, soy graduado de la gloriosa y pontificia Universidad del Quindío. Famosísimo en la región y en todo el país porque mucha gente viene de diferentes partes a estudiar acá y buscan entrar a medicina. Sí, medicina es buena. Sí, medicina. La Universidad del Quindío tiene una trayectoria bastante extensa desde lo que son las facultades de medicina del país, pues.
sobre todo por el enfoque. Nosotros tenemos un enfoque que es sistemático, nosotros vemos por sistemas, digamos los sistemas del cuerpo los vemos semestralizados. Entonces primero vemos el sistema digestivo, luego el sistema cardiovascular, luego vemos el sistema genitourinario, musculoesquelético, neurológico, luego vemos psiquiatría y ya empezamos pues la parte clínica, que son las prácticas como propiamente dichas pues de la formación médica. Y pues ahorita me desempeño como médico de enlace científico en una industria, en una compañía farmacéutica de la Big Pharma, que pues para efectos, digamos, de lo que nos interesa no vale mucho la pena discutir ampliamente al respecto, pero sí pertenezco, estoy adentro de la industria y estoy trabajando para la industria a partir de este año. Y pues también me desempeñé como docente en la universidad, en clases de semiología, y pues realmente mi experiencia como médico ha sido todo con pacientes adultos. Yo desde que me gradué en el 2021 solamente he visto adultos, no he visto niños ni embarazadas. Y también, digamos que tuve la oportunidad de estar desde la investigación clínica, trabajando con la OMS en un programa de investigación que se llamó Solidaridad, que básicamente lo que buscaba era mostrar la efectividad y seguridad de unos candidatos vacunales para el COVID-19, para el SARS-CoV-2, que es la virus que produce el COVID-19. También melómano y le encanta el café. También Sí, me fascina. ahora más como hobby, ¿no? Barista de pasión. Sí, yo creo que yo en otra vida fui barista o algo así. Digamos que me gusta la literatura. O de pronto fue un caficultor por ahí de la región y... Pudo haber sido también. Digamos que yo soy un partidario y acérrimo defensor de la cultura cafetera en Colombia, entre nosotros mismos. Pues, yo sé que esto no viene el caso, pero es interesante ver cómo, por ejemplo, los argentinos se sienten tan orgullosos de preparar su mate y llevan para todas partes su mate, y realmente nosotros en Colombia digamos que es poco frecuente ver que alguien se preocupe por entender el café desde su esencia, ver cómo se prepara, las calidades. Nos falta mucho cultivar esa cultura cafetera dentro de nuestra propia, digamos, comunidad. Dentro de nuestra cultura. Sí, dentro de nuestra cultura, como darle más relevancia al café. Melómano, yo creo que yo quisiera poder escuchar más música de la que realmente escucho. Sí. Me gustaría escuchar más cosas. Puedo como metiéndome un poco como en los mundos de los géneros. Sí. Ya poco, últimamente estuve muy interesado a partir de un libro que me regalaron, que se llama But Beautiful. Tenemos el título en inglés, pero es un libro acerca de la historia un poco novelesca de parte de los grandes jazzistas de la historia. Ya. Thelonious Monk, Charlie Parker, Lester Young, Charles Mingus, una cantidad, digamos, que la historia incluso del jazz es interesante porque marca un poco lo que vamos a hablar, y es la salud mental y cómo la salud mental impacta positiva y negativamente Correcto. en la producción musical. Pero sí, me gustaría escuchar música en la que realmente escucho. Sí, claro, usted mencionando eso, recuerdo mucho esa película de Whiplash, de un baterista de jazz. Sí, De verdad, marca mucho eso. Sobre todo la parte de la salud mental y lo que es la concepción de su ser como persona, y si usted está dispuesto a cambiar su ser por cumplir sus sueños. También, claro, como el Whiplash muestra también como la sociedad orientada al logro, ¿no? El querer, digamos, uno tener que cumplir, digamos, cierta expectativa o etc. Y que impacta ahora mucho y más con las redes sociales, y creo que es algo que vamos a tocar ahorita más adelante. Por lo pronto nos vamos a concentrar en el concepto de la salud, ¿cierto? ¿Qué es la salud? ¿Qué es la enfermedad? ¿Cómo voy a entender la enfermedad a través de la salud? etc. Más allá del concepto como tal de la OMS, ¿cierto? Que es... Sí, digamos que la salud es de esos conceptos que son tan amplios y a veces tan difíciles de identificar. Identificar de pronto no es la palabra, pero sí como de volverlo un poco más, volverlo más tácito, más sintético. Es un concepto que es muy amplio, es un concepto que ha sufrido a lo largo de la historia de la medicina muchísimos cambios. Correcto. Es increíble cómo lo esencial que es la salud puede tener muchísimas interpretaciones, y sobre todo porque la salud pasa muchas veces por transformaciones dentro del mismo individuo. Yo creo que la salud
muchas veces se ve como algo que todos deberíamos tener, que nadie entiende cómo obtener, que nosotros los médicos intentamos entender cómo hacer que nuestros pacientes la obtengan, pero que en determinados momentos, digamos, la salud sufre muchísimos, digamos, modificaciones desde la realidad. Les voy a poner un ejemplo como para hacerme entender, porque puede ser que de pronto lo que les acabo de decir no tiene mucho sentido, pero por ejemplo, si ustedes se fijan en los pacientes muy ancianos, pacientes que están cercanos a la muerte, digamos que para ellos la salud o para sus familiares la salud pasa mucho más allá de un simple desenlace. De hecho, el desenlace es lo último que importa, digamos, lo último que importa, porque ya sabemos que el desenlace va a ser fatal, Sí. pero la salud pasa de ser la búsqueda de un desenlace positivo en términos de mortalidad a ser un tema más de calidad de vida. Ya. Cosa que, por ejemplo, no pasa en los niños, ¿sí? Porque uno no espera nunca que un niño muera, ¿cierto? Entonces, Algo más paliativo. sí, claro. Entonces, digamos que ahí venimos con todo el cuento de qué es paliar, que muchas veces el sufrimiento, digamos desde el punto de vista de la salud, ustedes lo han visto, mucha gente habla de sufrir de cierta enfermedad, claro, la padecemos, la sufrimos, la vivimos, pero realmente muchas de las enfermedades, y sobre todo en este contexto actual donde la población se ha envejecido, donde cada vez tenemos, digamos, más y más y más desarrollos relacionados con medicamentos, tecnologías en salud, que nos permiten diagnosticar y tratar mejor las enfermedades. Digamos que en ese contexto ver la salud es muy difícil, por lo que les digo, porque como ha sufrido tantos cambios, como es tan cultural también, Sí. como tiene tantos factores que digamos, influyen en su concepción, como les digo, definirla es muy difícil. Y enfermedad es un concepto también que... Pues antes de que empieces a hablar un poco de enfermedad, yo quisiera como indagar un poquito más en esa pregunta. Sí, Y dentro del concepto tanto médico como social, ¿qué es la enfermedad? ¿Es algo siempre ligado al cuerpo, a la persona, o puede ser algo más bien abstracto? bueno, lo que pasa es que con el advenimiento, digamos, de la relevancia que tiene la mente, no solamente como, digamos, como órgano, entre comillas, que también se enferma, especialidad, digamos que es menester de la psiquiatría estudiarlo, especialidad médica, la psiquiatría, la mente también constituye digamos, un factor muy importante al momento de hablar de lo que pasa con las enfermedades desde el punto de vista orgánico, ¿cierto? O sea, las enfermedades que se relacionan con estructuras particulares o con procesos fisiológicos tangibles, digámoslo de alguna manera. No quiero decir que la mente y los procesos mentales no tengan un sustrato orgánico, por supuesto que lo tienen, pero quiero decir es que las enfermedades, digamos, volviendo digamos, a retomar este tema, el concepto de la salud, han sufrido muchísimo, digamos, el concepto de salud también ha sufrido un cambio respecto a eso. Y es cómo la mente, por ejemplo, puede tener impacto sobre el orgánico. Digamos que para mí hablar de salud, y yo creo que para todos los médicos, se nos hace muy difícil. O sea, se nos hace muy difícil y se nos hace cada vez más dispendioso además. A mí me parece, digamos, que a veces la medicina trata como el cuerpo como si fuera una máquina. Digamos que el paradigma cultural y social en el momento es que el cuerpo tiene que producir y tiene que ser una máquina que produzca bienes, que produzca pensamiento, y la enfermedad se ve como una antivirtud, como si fuera algo que, digamos, rezago. Y además que la enfermedad, lo que hago yo con los enfermos es desplazarlos a un lugar donde yo no los vea, no los involucro en procesos sociales o en procesos culturales también, porque lo negamos. O sea, llega un momento en el que la enfermedad se vuelve es como un tipo de negación, ¿cierto? Del modelo productivo en el que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque, digamos, no aporta absolutamente nada. Pienso yo, ese es mi punto de vista. Yo creo más Poder- bien que los conceptos de persona saludable o persona enferma están muy ligados al deseo social de generar un tipo de sociedad perfecta, una sociedad en la cual pues simplemente haya dos tipos de personas, digámoslo así.
una utopía, ya que recuerdo la palabra. Y simplemente están caracterizando a las personas. Una distopía. O una distopía. Pero siempre dentro de la utopía tiene que haber la distopía. Sí, sí, por supuesto. Lo hemos visto en libros como Un Mundo Feliz de Aldous Roth, 1980. 1984, etcétera. Inclusive en películas como la de Western Man de Venganza, el que utilizaba una máscara y al final termina masacrando a todo el mundo con un cuchillo. De Vendetta, sí, sí, sí. Por ejemplo, en la filosofía clásica, lo que era, lo que había, digamos, en el pensamiento o en lo que era la epistemología era negar el cuerpo. Todo se resumía era al pensamiento. Entonces, desde Descartes siempre había como una distinción entre pensamiento y cuerpo, que repercutió, digamos, en lo que es, pienso yo, pues siglo XVI, siglo XVII, en lo que fue en la creación de la institución médica, ¿cierto? Entonces, no sé, siempre hay como que la enfermedad, en vez de afirmar el cuerpo, como que lo intenta como de cierta manera negar, negar en su virtud. Hay una forma de relacionarnos los médicos con los pacientes, ¿cierto? Entonces hay una forma muy clásica que es la paternalista, ¿cierto? Y es que nosotros nos consideramos los padres y patronos de la vida de nuestros pacientes y de sus sufrimientos, por tanto nosotros tomamos decisiones sobre ellos. Y otra forma de ver también es, digamos, la forma mecanista, si me permiten el término, y es ver a los pacientes como cosas que vamos a arreglar. Sí, sí, sí. Digamos que yo creo que esa concepción en la actualidad no es que no se vea, pero yo creo que cada vez está más en desuso. Y por lo que les decía anteriormente, que la forma en la que concebimos la enfermedad y la salud y cómo realmente nosotros, digamos, los médicos ya trabajamos es por objetivos y no por desenlaces brutos. Me refiero es el objetivo que, por ejemplo, yo pudiera tener con la misma enfermedad en un paciente de la edad de David o en un paciente de 96 años, pues desde el punto de vista, digamos, científico y de la evidencia, yo pudiera decir que las terapias para la misma enfermedad pudieran ser idénticas. O sea, las terapias para David, las terapias para el señor de 96 años pueden ser idénticas, pero realmente la forma en la que concebimos ahora la salud, la forma en la que concebimos la práctica médica, nos hace pensar que efectivamente, aunque la evidencia soportaría que usara los mismos medicamentos para David y los mismos medicamentos para el paciente de 96 años, claramente no lo voy a hacer. Sí, El sí, ejemplo sí. eso es el cáncer, ¿cierto? Hay pacientes que son muy añosos, pacientes que se les descubre en unos estadios muy avanzados del cáncer y que a su edad, pues no van a soportar, digamos, lo que nosotros llamamos venenos, que es los quimioterapéuticos y radioterapéuticos, Menos, dice. que por supuesto, digamos, en un paciente de la edad de David sí serán una opción, porque el objetivo que tengo con David es prolongar su vida, mientras que el objetivo que tengo con el paciente de 96 años es garantizarle calidad de vida. O sea, yo no quiero prolongar nada, yo lo que quiero es que el tiempo que quede, ese tiempo él lo pueda vivir de la forma más placentera, sin dolor y sin sufrimiento posible. Entonces, digamos que quería como tener en cuenta eso. Y lo segundo, y pues opinar al respecto. Y lo segundo es un tema que me parece muy interesante, y es cómo la enfermedad puede definir a los seres humanos. Puff, es una puta Alguna vez, digamos, un filósofo, alguien profesional en filosofía, pudiera cachetearme con lo que va a decir, pero a mí me parece que cuando alguna vez escuché eso me pareció increíble. Y es cuando hablé alguna vez con un colega que le gusta mucho la psiquiatría, él me decía, Jorge, es que nosotros somos humanos porque tenemos la capacidad de enfermarnos de la mente. Por eso somos humanos. Yo decía, Sí, sí, sí. interesantísimo. Es como decir, la locura o la enfermedad mental solo existe en la civilización. Exacto, es como si fuera un bien único y exclusivo del ser humano. Sí, sí. Entonces, claro, habrá alguien que vendrá y dirá, venga, pero es que los gatos se deprimen, los perros se deprimen, los animales se deprimen, también tienen emociones. Bueno, Yo lo llevaría como a la civilización, weón, porque no creo que los primitivos sintieran, digamos, o se catalogaran, porque no había esa normalización de los cuerpos. Sí, entonces no existía la locura, ejemplo, si vamos a hablar así. O sea, digamos, para mí no existiría locura
O más bien no habían definido la locura. No la habían definido porque, exacto. Tal vez yo Había el creo, concepto, no existía el yo concepto. creo, un filósofo del lenguaje estaría muy feliz de lo que estamos diciendo, ¿no? Porque, porque por creo. supuesto yo creo que cuando alguien dice que no existe algo en tanto que no se definió, pues cierto. Pero yo pienso que entrando un poco en el campo de la, digamos, de la mente y de las enfermedades mentales, digamos, siempre han estado con nosotros, no las hemos sabido definir, pero sobre todo nunca les hemos dado el valor que necesitan. Yes, sir. Que eso es una cosa que, por ejemplo, volviendo al tema de los grandes jazzistas y el libro que les contaba, es una cosa brutal. Les voy a poner un ejemplo. Charlie Parker es, digamos, uno de los creadores del bebop. El bebop es una corriente del jazz que fue muy famosa en los años 50. Y algunos dirán, no, es que eso se lo inventó Thelonious Monk, no, eso se lo inventó Charlie Parker, no, eso se lo inventó Duke Ellington, no, eso se lo inventó Miles Davis. Bueno, al final del día, digamos Charlie Parker o John Coltrane, no, digamos que lo que he podido leer es que muchos le atribuyen la creación del bebop o la corriente del bebop dentro del jazz a Charlie Parker. Charlie Parker fue un tipo que vivió muy poquito tiempo, pero fue un tipo profundamente brillante. O sea, un tipo que tenía o sea, el jazz como género tiene una ventaja respecto a sus grandes exponentes, y es que ellos, los exponentes que les acabo de mencionar, fueron los que crearon las reglas para lo que hoy llamamos jazz y todas sus variantes. Sí. Es decir, era un mundo sin reglas que ellos vinieron a crearlas para seguirlas rompiendo. Esa es un poco la definición del jazz. Y Charlie Parker era un heroinómano de libro. O sea, era una persona que demostraba que era un gran consumidor, pero gran consumidor de heroína. Y hay quien dice que hubiera sido del jazz sin, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, o todo el contexto que lleva a que alguien como Charlie Parker tuviera que consumir alucinógenos para poder producir su música, tocarla y dejar las bases, dejar sentadas las bases para lo que después fue el jazz de ahí en adelante hasta la actualidad. Entonces, fíjense que eso, visto desde ese punto de vista, es muy interesante. Horror. Sí, porque, por ejemplo, Nietzsche decía que, digamos, la historia de la humanidad era la historia de las enfermedades. Eso, pues lo habló una persona que era muy enferma y que creó su filosofía en el tránsito entre el picos de salud y picos de enfermedad. Y lo puede ver uno en la Galla Ciencia. Y de hecho... Y no solo en la Galla Ciencia, en cada una de sus obras, porque dependiendo de su estado de salud, tenía una forma de escribir totalmente diferente, cuando estaba mala, cuando estaba bien. Correcto. Eso es muy bacano, porque volvemos al tema de que la salud y la enfermedad son conceptos que son tan heterogéneos porque dependen básicamente del momento y del contexto y de la cultura y de todos los factores que rodean al individuo que padece la enfermedad o que goza de salud. Correcto. Porque Sí. además de que son cosas que pueden ocurrir al tiempo. Les voy a poner un ejemplo. Hay formas de cáncer que, por ejemplo, próstata, mama, que por eso es que existen programas de tamizaje, digamos, regular, porque son, digamos, enfermedades o formas de cáncer que no siempre producen síntomas, y que ya cuando producen síntomas son cuando el cáncer está en un estado muy avanzado. Sí. Entonces, mire que en realidad, desde el punto de vista orgánico, una persona está enferma, pero cuando usted le pregunta, yo gozo de mucha salud. Si ve que se solapa una cosa con la otra. Entonces, por eso volvemos al tema de que el concepto de salud es un poco difícil, y a veces querer entenderlo nos produce las preguntas correctas, pero yo creo que nos tiene que producir preguntas también, no desde el punto de vista del ámbito médico, sino también desde el punto de vista del ámbito filosófico. Y yo creo que parte de lo que quiero exponer en este punto se explica a través de la pandemia. Alguna vez hablaba con una gerente de producto de la compañía para la que trabajo, y alguna vez hablábamos de algo bien interesante, y es cómo cambió la concepción de estilo y calidad de vida de las personas a raíz de la pandemia.
Sí. Tanto así que muchas personas dedicadas al marketing tuvieron que cambiar las estrategias recién, digamos, empezamos a salir del encierro para poder vender sus productos. Porque se dieron cuenta que mucha gente empezó a ser consciente de que en una situación de esas yo puedo tener un Mercedes parqueado, puedo tener un Audi parqueado, puedo tener cualquier cantidad de cosas que no utilicé, que no podía utilizar, y aún así mi vida avanzó y me di cuenta de que no las necesité, por tanto las voy a vender. Entonces hay una cantidad de cosas que, por ejemplo, a raíz de una tragedia como fue la pandemia, porque además mis últimos años de formación, mi último año de formación fue durante ese periodo de tiempo en donde tuvimos literal diarias decenas de muertes en el hospital donde me formé, consecuencia pues de la pandemia, ver cómo digamos, ese proceso de evolución de lo que es el bienestar antes y después de la pandemia es interesantísimo. La gente empezó, por ejemplo, a valorar un poco más cosas como los viajes. Claro. Se disparó muchísimo el turismo, consecuencia pues de la pandemia, y bajó, por ejemplo, la compra de bienes como los carros, por ejemplo. Y aumentó el control biopolítico también. Seguramente, China con seguramente. sus sistemas de vigilancia a lo George Orwell, si lo retomamos a lo loco, consiguiendo datos a lo cerdo, pa. Lo que pasa es que yo pienso que en esos países, al menos para nosotros, los médicos que somos, creemos ser hombres de ciencia y mujeres de ciencia, y seres humanos de ciencia, mejor dicho, a veces no tener los datos, Claro. es difícil, se nos hace difícil opinar al respecto. Sí, porque ustedes se caracterizan por ser una profesión en la cual o usted tiene pasión por la investigación o está, como dice, viviendo en el lugar equivocado. Digamos que Está buena esa lo que pasa es que la forma en la que estudiamos, digamos, la medicina y cómo tomamos decisiones también ha sufrido cambios a lo largo de la historia. Anteriormente nosotros tomábamos decisiones basado en el ensayo y el error. Sí. Luego basados en la experiencia. Y luego basados en la evidencia. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que habían cosas que eran medibles, que eran previsibles y que eran probables, evidenciables a través del método científico. Y eso llevó a su vez a que todos los médicos tengamos en la actualidad como una especie de arraigo por la evidencia tal que nuestras decisiones siempre, así sean decisiones lo más básicas del mundo, siempre intentamos, digamos, soportarlas en algún paper, en algún artículo, en algo que nos dé certeza de que en un mundo ideal o en un mundo parecido al nuestro, en un estudio randomizado, doble ciego, en donde se tomaron en cuenta muchos centros y muchas poblaciones, y esas poblaciones siendo muy parecidas a nuestro paciente, de acuerdo a sus resultados, con un intervalo de confianza del 95%, ¿cierto? Con una probabilidad del 0.000001 de que el resultado sea consecuencia del azar, o sea que el 99.999% sea relacionado con el medicamento o con el suceso que estamos estudiando, pues basado en eso poder tomar decisiones. Eso nos pasa mucho a los clínicos, me refiero a los clínicos, y obviamente a los quirúrgicos y a todos los médicos, pero sobre todo lo he visto mucho porque es lo que conozco, porque es con las personas con las que más me he relacionado, es con los médicos que se dedican a tratar enfermedades que no son necesariamente quirúrgicas. Digamos, en Estados Unidos están los surgeons y los physicians, ¿cierto? Que son los cirujanos, y eso incluso desde la Edad Media se sabe, se manejaba de esa forma. La historia de los cirujanos es muy bonita. La historia de los cirujanos, de hecho, anteriormente eran barberos, no se consideraban médicos. Ponían esta cosa aquí, esto que
No, eso tiene otro cuento y eso es de esa causa a una pandemia que ocurrió hace muchos años. sí, la peste negra. La peste negra, perro. Eran los médicos de la peste, que todos morían, ¿no? Ser médico de la peste no era necesariamente un honor. Era como un trabajo kamikaze, digámoslo así. Sí. Ya, De hecho, no por eran ni médicos. ahora que tocas el tema, sobre todo la parte de los medicamentos, creo que avanzando pues con el tema de hoy, Ajá. quisiera como que pongamos acá a debate y a discusión todo lo que es la parte de la industria farmacéutica. Una industria que ha sido muy criticada, pero que también sentó muchas bases de la sociedad que es hoy en día. Claro. Digamos que la industria farmacéutica, como toda industria, ¿cierto? Va a tener repercusión en la vida de las personas que consumen o que usan o que dependen o que viven a través de sus innovaciones. La industria energética, la industria farmacéutica en sí misma, la industria de medios y comunicación. Hay muchas industrias y lo vemos desde ese punto de vista. Pero digamos que la industria farmacéutica, al tratarse de nuevo de lo que nos reúne en este podcast, de tratarse de la forma en la que prolongamos la vida y damos salud y mitigamos enfermedad, es por supuesto una industria que está sujeta todo el tiempo a la discusión, está sujeta también a verificaciones de orden ético y moral muy serias, muy tenaces también, y que por supuesto por su relevancia y obviamente pues por sus réditos y ganancias, también puede llegar puede prestarse para suspicacias. Sí. Yo quisiera saber de la industria farmacéutica el por qué, bueno, aunque ya con la respuesta que hice se acerca mucho, pero ¿por qué es tan controversial? Además de ser un poder tan grande y un aparato verificador, como decíamos, no solamente del cuerpo, sino también social, ¿cierto? ¿Por qué, digamos, hay tanta controversia? ¿Por qué ha habido tantos escándalos? ¿Por qué hay un monopolio tan gigante alrededor de la misma? Entonces, digamos que por ahí podríamos como... Bueno, lo que pasa es que, digamos que, retomando un poco el tema de salud y enfermedad y cómo la industria farmacéutica, digamos, tiene su papel dentro de ella, perdón, dentro de estos conceptos, yo creo que es polémica, si se puede llamar polémica, porque, digamos, muchos de los procesos de salud y enfermedad en la actualidad nos definen como cultura, como sociedad, como todo. Sí. Y digamos una industria que esté relacionada directamente con esos procesos y que, como te digo, se presta también para muchas suspicacias, muchas veces infundadas, porque ya vamos a hablar de eso y cómo realmente se hace investigación y cómo cada vez se mitigan tantas cosas, y también por el lastre de la historia que tiene. Por ejemplo, lo que pasó con los opioides en los 90 en Estados Unidos, que usted lo debe saber, con el Oxycontin. No, pero solamente eso. Hace poco vi un caso, pues no me acuerdo el nombre, de una empresaria farmacéutica muy grande que vendía como una prueba muy rápida, ¿no? No sé, yo creo que sabes bien del caso, como que ella quería como saber la enfermedad de alguien simplemente con una gotica de sangre pero se pilló el caso. Pero que eso en ese momento no es posible, y ella vendió todo eso, creó laboratorios y no sé qué, desarrolló investigación y a la final no sé, ese caso es muy chistoso. Lo que pasa es que de nuevo, digamos que no deja de ser una industria, y como toda industria busca vender y busca generar ganancias. Sí, ser redituable, ¿no? Pero sobre todo para seguir innovando, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta esto, sobre todo lo controversial que ha sido, inclusive hasta generarse un mito urbano, el cual la población suele decir que la industria farmacéutica es la creadora tanto de la enfermedad como de la cura. Uy, sí, eso lo he escuchado Yo bastante. quisiera saber un poco como qué tanta influencia tiene en el factor económico en la creación de los nuevos medicamentos para tratar diferentes enfermedades.
¿A qué te refieres con factor económico? Factor económico y factor político. En el manejo de las influencias, de saber como por ejemplo en qué debemos invertir o en qué no. Porque hay casos, digámoslo así, llevámoslo a un punto. Porque sí podemos trabajar y generar una vacuna tan rápida para el COVID. Y citando a Paul Preciado, porque el VIH sí sigue siendo una condición para las personas. Y me refiero a condición es porque todavía no hay una cura precisa para ella. Bueno, lo que pasa es que el desarrollo tecnológico y el desarrollo en la industria, eh, digamos que está cubierto por muchos frentes. Eh, en la medida en que nos conocemos más como seres humanos, conocemos más qué es lo que nos pasa, qué es lo que sucede, en esa misma medida vamos primero encontrando o nuevas enfermedades o repensando las enfermedades que ya conocíamos. Y de manera paralela, pues en ese mismo sentido vamos buscando la forma de innovar para mejorar los desenlaces, y mejorar la calidad de vida y mejorar todo lo demás que se relacione con lo que les digo, digamos, la reestructuración de las enfermedades, la reclasificación o la aparición de nuevas enfermedades. Desde el punto de vista económico y político, pues no lo sé. Digamos que al menos en lo que corresponde a lo que he conocido, hay un concepto que nosotros tenemos en la industria que se llama compliance. Compliance es un concepto muy grande que básicamente lo que busca es mitigar al máximo todo lo que se relaciona con uso indebido de los recursos, vulneración de los derechos, vulneración de las regulaciones nacionales, internacionales y sobre todo evitar al máximo, digamos, la intervención en cosas que no son éticas, como lo es, por ejemplo, la toma de decisiones individuales de los médicos. Y ese compliance pues tiene una cantidad de conceptos que además son, de hecho, digamos, las compañías farmacéuticas suelen tener un departamento gigantesco que se llama el departamento legal, y ese departamento legal a su vez no solamente se encarga pues de las demandas y todo lo que me imagino que están imaginando, sino que también se encarga de todo lo que corresponde a cómo vamos a trabajar para seguir vendiendo, innovando, pero cumpliendo unos estándares éticos internacionales, además, porque las normas, al menos por lo que nos regimos nosotros en Colombia y en América Latina, suelen ser muy parecidas y tenemos formas de actuar parecidas. Obviamente hay algunas circunstancias incómodas, hay circunstancias que pues que no voy a tener a hablar de ellas, pero que en la medida de lo posible, al menos la Big Pharma, que son las compañías farmacéuticas, las 20 compañías más grandes, farmacéuticas más grandes del mundo, que operan en Colombia, pues digamos que todos se mueven de la misma manera y obran de la misma manera, basados pues en el compliance. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, utilizamos, digamos, las actividades de intercambio científico, que son importantes, porque a través de la educación médica uno también puede impactar positivamente los sistemas de salud y la forma en la que, digamos, se tratan los pacientes. Sobre todo, pues, en la actualidad, donde, pues, ustedes bien lo saben, con todo lo que pasó con la reciente cirugía en la Javeriana y todo lo que ha venido pasando, pues, la educación médica está en crisis. Entonces, a través de la educación médica, pues nosotros, digamos, obviamente, pagamos unos honorarios a los speakers o a las personas que van a estar dentro del contexto de la charla. Y hay una cosa que se llama Fair Market Value. Y un Fair Market Value es lo que vale una hora de trabajo de ese speaker durante toda la actividad. Sí. Que no se puede pagar más, no se puede pagar menos. Sí, es una cosa que todos estamos de acuerdo, bueno, de acuerdo a unas regulaciones en que eso lo vamos a pagar. Y eso es algo transparente con el médico, transparente con todo el mundo. Y obviamente pues se clasifica de acuerdo a la experiencia, a los pergaminos del médico. Bueno, claro, eso se prestaría, por ejemplo, para yo hacer, digamos, yo comprar, entre comillas, un líder de opinión para que hable bellezas de mi molécula y a su vez entonces influenciar y manipular la decisión de todo aquel que lo escucha. Y digamos, para la compañía para la que trabajo, es algo que me he dado cuenta en este año que yo trabajando con ellos, que es algo muy importante. O sea, nosotros
preferimos perder incluso participación en el mercado, lo que llaman el market share, a hacer algo indebido o hacer algo que esté fuera del compliance. Bueno, ya que tocas ese tema, para mí hay algo muy importante y es que el médico funciona como puente entre la industria farmacéutica y el pueblo. Ujú. Y ahora que estás tocando eso, ¿qué tanta importancia tiene para la industria farmacéutica el médico de a pie? Ese médico que está recetando, ese médico que está investigando con la población constantemente en la creación de diferentes medicamentos y pues sobre todo dentro de todo el impacto que esto puede generar. Es muy importante. Lo que pasa es que cuando ustedes se refieren al médico de a pie, me imagino que se refieren en un país como Colombia, donde, Sí, donde fue algo los, un poco coloquial. donde los especialistas, digamos, son menos en comparación con los médicos generales. Médico general. Sí, me refiero, si se refieren a los médicos generales y a los médicos de atención Mm, primaria, Más bien, vámonos como a la diferenciación que dice ahora de los que se encargan de la parte de las cirugías y los otros que se encargan del trato de las enfermedades sin necesidad de una operación. bueno, digamos que la industria farmacéutica permea ambos campos, ¿no? O sea, los quirúrgicos y también son grandes partícipes de la industria farmacéutica. Los clínicos también son grandes partícipes de la industria farmacéutica. Son muy importantes porque la forma correcta de aproximarse a esos médicos es mostrándoles una evidencia científica que es pública, que es replicable, que es verificable, que se relaciona con, obviamente, la molécula X o Y que yo esté, con la que yo esté trabajando, que esté publicitando o o con la que esté educando, y que a través de ese proceso, que es muy transparente y que se espera que siempre sea transparente, el médico tome una decisión. Que sería maravilloso que los médicos tomaran la decisión en favor de la compañía para la que trabajase quien trabajase en la industria farmacéutica, pero que siempre se busque que sea lo más transparente y honesta posible, porque, digamos, al final del día, el médico es el que toma la última palabra. Sí, es el que tiene la última palabra, mejor dicho. Yo puedo aquí decir a voz abierta que soy fan número uno de la molécula X o de la molécula Y, pero en la realidad yo formulo lo que a mí me dé la gana. Entonces, ¿cómo hace el médico para llenar las expectativas de su paciente, pero aún así, digamos, responder a una industria como tal? Lo que pasa ¿Cómo es- debería ser la posición ética? Lo que pasa es que Todo eso. hace parte digamos, de un principio que no me parece real, y es que los médicos no tienen ninguna responsabilidad con la industria farmacéutica. Sí. Antes todo lo contrario, nosotros tenemos unas responsabilidades enormes con los médicos y es en temas, por ejemplo, de farmacovigilancia y soporte. Y es que, obviamente, como yo comercializo un medicamento, yo tengo que estar pendiente de todos los efectos adversos esperables y no esperables, también los efectos benéficos esperables y no esperables, porque el medicamento puede funcionar, puede que no funcione, o puede que funcione para cosas que yo no sabía que funcionaba. Ah, sí, sí. Y todo eso constituye un proceso que se llama farmacovigilancia, que todas las compañías farmacéuticas tienen que hacer, primero de manera obligatoria y segundo de manera muy juiciosa, o sea, de una forma muy estandarizada que permita que se le haga seguimiento a todos las eventualidades y novedades que se presentan en los pacientes, o que un médico, porque los pacientes también lo pueden notificar, o que un médico notifique respecto a la molécula. Entonces, en ese sentido, digamos que no es que nosotros, o sea, no es que los médicos tengan una responsabilidad con la industria, pero el médico sí tiene una responsabilidad con su paciente. Y eso es una cosa que no se puede obviar y no se puede ignorar. Y es que el médico, que eso también a veces nos falta como sociedad, que observa este tipo de cosas, y es que nosotros le faltamos mucho al respeto, digamos, al gremio médico, en el sentido de que pensamos que no tienen criterio propio. O sea, los otros médicos tenemos criterio. La industria genera la innovación, le da opciones terapéuticas a los médicos, los educa, pero como les decía, quien tiene la responsabilidad de educarse, actualizarse y tomar la decisión más apropiada para su paciente, allá en el consultorio, o allá en la cama de hospital, o allá en la UCI, o allá en el quirófano, es el médico, no la industria. Claro que, digamos, yo he visto, por ejemplo, más allá, digamos, de la idealización y todo eso,
médicos que se casan con un medicamento, ¿cierto? De manera comercial, ¿no? Porque ya genera una relación comercial es con la industria, más allá, o sea, y yo creo que pierden esa forma o esa capacidad de indagar, o no capacidad, la curiosidad intelectual de indagar sobre otras cosas y otras moléculas o otros medicamentos. Digamos que desde el punto de vista de la opinión médica y de cómo se maneja eso que tú acabas de decir, como toda ciencia hay puntos que son discutibles y que son puntos o situaciones o circunstancias que son polémicas, ¿sí? Sí, sí. Porque no siempre la evidencia nos da las respuestas que queremos para todo, porque hay puntos grises, hay puntos o hay situaciones que no se contemplaron dentro de los estudios y los ensayos clínicos, pero que se presentan. Y allí ya digamos que entramos en una zona en donde igual tenemos que tomar una decisión y pues ya digamos que volvemos al tema del criterio del médico, de acuerdo a lo que conoce, a la experiencia que tiene y a lo que leyó, pues toma una decisión aun cuando no hay un estudio que Sí, ya, entiendo. le dé el resultado, bueno, le dé la decisión correcta. Y respecto a que un médico se case con una marca, guardando las proporciones, yo creo que en la medida en que su decisión y su preferencia por una molécula u otra esté basado, digamos, en un interés ético, médico, de ofrecerle lo mejor a su paciente y no comercial, bienvenido sea. Sí, sí. Que eso es una idealización completa de lo que puede ser la práctica médica, pero que como les digo, la industria, al menos desde el punto de vista operativo, hace lo posible porque las relaciones sean muy honestas y basados pues en unas reglas para que no sean, las influencias no sean tan evidentes y mucho menos tan antiéticas. Bueno, Santi, ¿cómo vamos de tema, mi hermanito? ¿Por dónde? Vamos muy bien. Creo que ya es hora que tocamos un tema muy importante y son las enfermedades emergentes. Wow, eso me encanta. Hay enfermedades emergentes, no las hay desde la perspectiva del médico. ¿O qué son las ¿Cómo es? enfermedades emergentes? Porque, digamos, yo investigando un poco quedé como loco con el concepto. Digamos que hay enfermedades emergentes y reemergentes. Wow. Entonces, emergentes porque son enfermedades que no sabemos que se presentaban de esa forma, o son enfermedades que sabíamos que existían, pero digamos, por el desarrollo de nuevo conocimiento respecto a ella, las repensamos y las analizamos desde otro punto de vista. Reconceptualizamos. Reconceptualizamos como recalculamos como el GPS y decimos, nosotros íbamos en un camino que no nos llevaba a ninguna parte y luego a estudiar mucho esta enfermedad nos dimos cuenta que hay que tratarla de otra forma. Y cuando me refiero a reemergentes, bueno, porque también están, por ejemplo, enfermedades emergentes que son enfermedades, formas de enfermedades que no sabíamos que existían, que existen. Que eso pasa mucho, por ejemplo, en las enfermedades infecciosas. Los virus que salto de especie, muchas formas de que un virus Sí, sí. nuevo que no conocíamos enferme a alguien, pues digamos que como digamos la COVID-19, ¿cierto? Digo la porque es el acrónimo COVID, la D es de disease, enfermedad, Sí, es sí, la enfermedad. Entonces, pues con COVID-19 nos dimos cuenta que hay enfermedades realmente emergentes, pero yo hablo de la emergencia, las enfermedades son cuando se dispara, por ejemplo, su prevalencia. O sea, serían emergentes de emergencia. Emergencia, me refiero a que emergen o reemergen porque Ya, pensamos que no ya, eran ya. tan importantes o porque pensábamos que no eran tan prevalentes. Es decir, mucha gente no se enfermaba de eso, pero nos empezamos a dar cuenta de que efectivamente sí se enferman. Digamos, las enfermedades cardiovasculares las hemos ido repensando consecuencia, por ejemplo, de nueva evidencia que se ha reunido respecto al tratamiento de la diabetes. Digamos, la enfermedad, la diabetes tipo 2 y la diabetes tipo 1 en menor medida, porque es el 95% de todos los diabéticos, el 95% tipo 2 y el 5% tipo 1, haciendo cuentas alegres. Refiriéndome al diabético tipo 2, que es como la mayoría de los pacientes, los diabéticos tipo 2 son, digamos, o la diabetes tipo 2 es la piedra angular
para la mayoría de las enfermedades cardiometabólicas y renales que hay de ahí en adelante. Tanto así que ahorita hay un nuevo concepto que se llama síndrome cardiorrenometabólico, y es el paciente que tiene una condición predisponente que lo lleva a que se enferme el corazón y a que se enferme el riñón, muy seguramente partiendo de que es diabético. Entonces, digamos que las enfermedades cardiovasculares en ese proceso han ido reemergiendo, no porque no hayan dejado de ser importantes o prevalentes, sino porque ya se conoce terapias que nos permiten darles mejores desenlaces a los pacientes y se vuelve emergente que los médicos conozcan de ellas y los traten de una forma mucho más apropiada. Además de eso, yo quisiera preguntar, pues, por ejemplo, lo que dejó la COVID-19. Sí, sí. Si las tendencias del cambio social también puede influenciar en la emergencia de enfermedades o en la reemergencia de enfermedades. ¿A qué te refieres con cambio social? A la forma en la Cambiar que las dinámicas. Para nadie es un secreto, las dinámicas Más cambiaron. enfermedad Vos mental. estabas hablando ahora, sobre todo porque ya la gente no tiende a acumular tanto, sino que quiere más bien disfrutar y disfrutar de su tiempo. Aprendimos, por ejemplo, con la COVID-19 que no estamos preparados como sociedad, por ejemplo, para tomar distancia, para seguir indicaciones y directrices sanitarias. Hablo, por ejemplo, digamos, de nuestra Colombia, tierra querida, ¿cierto? Y que nosotros somos muy vulnerables. O sea, si ustedes se fijan, la mortalidad de la COVID-19 es bajita, es poca, en comparación, por ejemplo, con la peste negra o con el ébola, que es otra enfermedad. Con la gripe española. O con pues sí, realmente la COVID-19 no era tan letal, pero sí era muy infecciosa. O sea, la gente se infectaba muy rápido y muy fácil, en parte pues por su naturaleza, no por ser un virus respiratorio. Y en ese mismo sentido, si bien la mortalidad era bajita, pues es que la mortalidad vista en proporción es una calamidad. Sí, por ejemplo, en este momento no me acuerdo a ciencia cierta cuánto era, digamos, la mortalidad, porque hubo muchas publicaciones al respecto. Sí. Pero, por ejemplo, eso retó muchísimo la forma en la que están concebidas las instituciones prestadoras de servicio de salud. Entonces, digamos, la COVID-19 lo que más bien nos dejó fue una gran enseñanza, creería yo, desde el punto de vista sanitario y salud pública, pero digamos que aún así no estamos a salvo de la emergencia de nuevas enfermedades, sobre todo infecciosas. Hay muchas condiciones propias, por ejemplo, las prácticas industriales digamos, no sé, de otras industrias, valga la redundancia, que también propician, digamos, enfermedades, minería ilegal, tala de árboles, producción de hidrocarburos, bueno, no sé, una cantidad de cosas que tienen que ver con el ambiente. Y como les digo, no estamos a salvo de que otra enfermedad de esa magnitud vuelva ahí y nos digamos, nos ponga en jaque como sociedad. Que de hecho, volviendo al tema de cómo la enfermedad moldea a la sociedad, pues nosotros somos una historia de pandemias. Nosotros tenemos una historia de pandemias y digamos que la forma en la que nos hemos venido, digamos, desarrollando como cultura, como sociedad, también está marcada por la historia de las enfermedades y de las pandemias. Lo que acabas de mencionar, la peste negra, la gripe española, bueno, una cantidad de pandemias que han llevado a lo que somos ahora, y pues el COVID, por supuesto, no es la excepción. Y hablando del COVID, me gustaría tocar un tema. Después del COVID vimos que afloraron también un montón de problemas mentales, ¿no? Como la depresión, la ansiedad, etc., ¿cierto? ¿Qué relación entonces tenemos nosotros con lo que es la enfermedad mental y las enfermedades orgánicas? La psiquiatría es fascinante porque eso sí que es una ciencia emergente. Hay muchas cosas que creíamos, o sea, tenemos que todas las áreas de la medicina van generando nuevo conocimiento, pero la psiquiatría es ese espacio donde todavía queda mucho por trabajar y donde por supuesto se está trabajando, de donde los colegas psiquiatras han hecho esfuerzos gigantes por encontrar respuestas, pero por su naturaleza tan etérea también es difícil, ¿cierto? Y digo etérea porque, digamos, muchas veces estamos supeditados a la subjetividad, por ejemplo, al momento de investigar.
Hay demasiados factores que son insospechables, que son, o sea, que no se pueden premeditar, ¿cierto? Que afectan los desenlaces en la investigación de enfermedades mentales. Y yo lo que pienso, volviendo a tu pregunta, es, bueno, digamos que la salud mental respecto, eh, o sea, digamos haciendo esa separación platónica de que somos alma y cuerpo, ¿cierto? Sí, O bueno, en este caso mente y cuerpo, y su interrelación pues es compleja, pues pienso de la misma manera. Lo que les decía, muchas veces los desenlaces clínicos orgánicos se pueden mejorar a través de la optimización de la salud mental. Hay enfermedades orgánicas que tienen un sustrato mental importante, por ejemplo, la fibromialgia, ¿cierto? sí, Enfermedades que, digamos, cada vez van teniendo dentro de las enfermedades cardiovasculares, de hecho, hipertensión arterial. O sea, hay muchas cosas que la mente y la forma en la que nosotros gestionamos la salud mental impactan significativamente los desenlaces clínicos en otras enfermedades somáticas u orgánicas. Sin querer decir de nuevo que las enfermedades mentales no tengan un sustrato orgánico, ¿cierto? Pero sí, yo pienso que es muy importante esa relación. De hecho, yo siempre soy de los que piensa que independientemente de la enfermedad que yo esté tratando, yo siempre tengo que optimizar salud mental primero para, digamos, tener una base de buena salud mental para de ahí en adelante tratar la enfermedad desde el punto de vista orgánico, que es algo que a veces a nosotros médicos se nos olvida. Y es como darle esa relevancia tan clara a la mente de las personas y a su salud mental al momento pues de tratar otras enfermedades, porque optimizar salud mental siempre va a tener buenos desenlaces, independientemente de que el desenlace no necesariamente sea la sobrevida, es decir, evitar la muerte, pero sí, por ejemplo, digamos, la salud mental está estrechamente relacionada con la calidad de vida. Y como les dije, la enfermedad y la salud vista como la búsqueda de calidad de vida, pues la salud mental es fundamental en esa búsqueda, ¿no? ya que tocamos un tema de la salud mental y ya lo conectamos con lo orgánico, conectémoslo con las redes sociales. La influencia de las redes sociales, y eso es un tema que ya hemos venido hablando, hace que, digamos, las enfermedades mentales afloren muchísimo más. La sobreinformación, el exceso de información, todo esto, digamos, hace que la enfermedad mental como tal sea y juegue un papel importante en nuestra sociedad digital, por decirlo así. Yo me voy a permitir en este momento la licencia de citar para mí un gran podcaster, porque yo me escucho muchos podcasts de Semana Hablando, y es Andrés Parra, el actor. Sí. Ese hombre se ha vuelto famoso por digamos, una forma de ver la vida un poco particular, pero a la vez muy simple. Con mucha influencia del budismo, bueno, es bien interesante. Andrés Parra, alguna vez le escuché decir algo muy bacano, y es que tiene que ver con eso, y ya les van, ya van a ver a qué me refiero. Sí, sí. Y es al hombre cuando le preguntan que por qué actor. Y él decía, mire, lo que pasa es que la gran mayoría de las cosas que nosotros sentimos parten de una realidad muy dolorosa, y es que nosotros tenemos un profundo desprecio por nosotros mismos. Y cuando él decide ser actor y cuenta la historia de por qué quería ser actor o por qué le gustó la actuación, él parte del principio de que ser actor le permitía ser alguien más, porque ser yo mismo es muy tenaz. Sí, sí, como salirse del papel, de la Sí, máscara. claro, entonces ahí Adquirir una máscara. él ve a los seres humanos de una forma muy chévere, y es, los seres humanos todo el tiempo estamos actuando, porque ser nosotros mismos es muy puta. Y literal creo que lo dice así, Es porque he muy- visto... o sea, ser uno mismo es muy puta. Entonces, Es real, güey. como ser yo es muy puta. Me perdonan ahí la expresión, yo soy alguien más. Y el personaje es ese alguien más, y el actor es una persona profundamente, digamos, sabia, es una persona profundamente honesta, es una persona muy pura, pero que no se permite mostrarse al mundo porque prefiere actuar
y ser alguien más. Y adivinen cuál es un espacio perfecto para yo ser alguien más. Las redes sociales. Claro. Entonces la relación entre las redes sociales, las enfermedades mentales es clara en la medida en que, obviamente, no vamos a descubrir aquí en este podcast pues la sociología, la antropología y todas las disciplinas que se encargan de observar e interpretar las relaciones humanas, pero sin duda un espacio que está diseñado desde su concepción para que cada vez te sientas menos conforme con lo que eres y con lo que haces y busques ideales que nunca van a ser posibles, pues obviamente eso es un caldo de cultivo para generar una cantidad de trastornos mentales que se van a perpetuar. Además que nosotros todo el tiempo tenemos una relación tóxica con el futuro. Eso es una cosa muy, muy particular. Sí, y es que la relación tóxica con el futuro tiene que ver con algo bien interesante, y es que nosotros siempre estamos pensando en lo ideal que sería nuestro futuro. Y da la casualidad que ninguna realidad en el futuro va a ser equiparable a esa idealización que nosotros teníamos sobre nuestro futuro. Por tanto, si usted siempre está pensando en idealizar su futuro, eso es un tiquete para ser infeliz el resto de su vida. Uy, eso es verdad, weón. Y pasa demasiado. Pasa todo el tiempo y pasa más, y nos pasa a los médicos, que es lo más tenaz. Y nos pasa sobre todo porque nosotros dentro de nuestra educación tenemos ese San Benito es que usted en la medida en que no se especialice, no investigue, usted no es nadie. Como si ya ser médico general, por ejemplo, no fuera en sí mismo una proeza, que a mí me parece que es una proeza. Es que estudiar medicina, pues, no es sencillo. No es fácil. No es para nada sencillo. No es para agrandarme aquí. No, pero déjame. Humildemente, es verdad. Digo. No, pero no es fácil, ¿cierto? Y yo que vivo los dos procesos, tanto la enseñanza como el aprendizaje, que eso es una cosa muy bonita, ver ese desarrollo de cómo uno se transforma a lo largo, a veces para mal, en su personalidad y en su ser, a lo largo de la formación médica, es muy triste. Ese tema me encanta, weón. Podríamos hablar bastante del tema en otra ocasión, sí, de la otra forma la forma tan salvaje. Yo siempre he visto a veces como que, no solamente la medicina, yo he visto como la universidad, como una máquina en donde entra una persona, entra en esa máquina, sale otra completamente diferente. Y el problema es que en muchas ocasiones no es la mejor versión de la persona que entró, sino que muchas veces la peor. Sí, claro. Y la medicina pues no es la excepción. Y más pues que la medicina digamos, la educación médica en muchas ocasiones es muy medieval, o sea, tiene una cantidad de dogmas que a estas alturas del partido no tendrían por qué existir. Les voy a poner un ejemplo, la bata blanca. Pues, me perdonan los colegas que les gusta la bata, pero la bata blanca es una cosa que desde mi punto de vista está mandada a recoger. Eso es una dignidad que nos pusimos nosotros, pero que desde el punto de vista práctico es hasta contaminante. Sí, tiene sentido. O sea, una bata que yo la paso por todo el hospital, solamente para que me reconozcan y darme la dignidad de ser médico. Pues a mí me parece que es muy dogmática la formación médica, y eso yo creo que también repercute en lo que les decía de cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos los médicos, cómo nos ve la sociedad y cómo eso afecta sustancialmente nuestra esencia, porque eso la lastima, ¿no? Nosotros dejamos de ser quienes somos por impostar una dignidad que está muy alejada a veces de lo que nosotros en realidad queremos ser en la vida. Es claro, pues, que desde que aparecieron las redes sociales hay muchas cosas que han cambiado, pero entonces la percepción de salud se ha visto influenciada por las redes sociales. Y también quisiera preguntarle, ¿en qué punto han sido las redes sociales beneficiosas para la identificación de diferentes enfermedades? Y sin duda, porque además las redes sociales tienen esa capacidad para uno consumir mucha información en muy poquito tiempo, o información demasiado simple de manera muy rápida. Y esa forma de consumir información, primero, pues
hace que cada vez seamos menos críticos, seamos menos, digamos, menos contemplativos, menos reflexivos sobre lo que consumimos y además pues nos permite llegar de una forma mucho más eficaz a las personas. Entonces eso juega en doble vía, ¿cierto? Juega en una vía negativa porque, por ejemplo, como les decía anteriormente, eso es una piscina de vidas ideales, de saludes, de formas de vivir ideal y no sé qué. Y obviamente que eso, digamos, en una sociedad que consume constantemente y que casi que se identifica a través de las redes sociales, pues es una cosa que tarde o temprano va a repercutir en el concepto de salud y enfermedad. Les voy a poner el ejemplo, la obesidad, ¿cierto? La obesidad es un problema de salud pública, no lo va a minimizar, ni más faltaba, pero digamos la obesidad, cuando ustedes ven que cada vez hay más y más y más y más, incluso influencers médicos, que todos, absolutamente todos tienen la receta para bajar de peso, tener mejor salud cardiovascular, y entonces el uno dice que dieta keto, el otro dice que coma chicharrón por la mañana, el otro dice que coma comida real, el otro dice, y el otro dice, y el otro dice que la medicina funcional. Yo tengo una posición muy crítica al respecto, y es que cuando usted vuelve esto un negocio, pero un negocio que además sectoriza a la gente en gente que puede, en la medida en que tenga los recursos económicos, tener salud, y la gente que no, eso me parece muy antiético, porque es que Discrimina, ¿no? exacto, es discriminatorio cuando lo que profesas le hace creer a la gente, digamos, del común, que por ejemplo para mercar tienes que tener 2,5 millones de pesos en el bolsillo. Sí, eso es... O cabe en la cabeza, ¿no? que en la medida en que no sé, o sea, no tengas ciertos recursos para poder obtener ciertos beneficios, ciertas dietas, cierto conocimiento, pues no lo vas a lograr. Y esto toca un tema bien complejo, y es el tema de la democratización de la salud, ¿cierto? ¿Será que todos los seres humanos merecemos salud, y en qué medida la merecemos? ¿Y será que todos los seres humanos tendremos diferentes desenlaces? Que eso lo sabemos. O sea, las enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares, son enfermedades que tienen peores pronósticos en países en vía de desarrollo respecto a los países desarrollados. Pero al mismo tiempo, creo que todos merecemos salud, y las redes sociales hacen que la búsqueda de la salud sea discriminatoria. Y eso a mí me parece, por ejemplo, me parece algo muy denso, me parece muy difícil a veces como de soportar, y muy difícil como soportar, apoyar. Y yo lo que siempre he pensado es que las redes sociales tienen que ir orientadas a darle herramientas a la gente para que sea más reflexiva al momento de tomar decisiones respecto a su salud. Y estoy seguro, es más, dentro de los mismos creadores de contenido que yo critico, hay momentos en donde ellos tienen lucidez y dan, que desde mi punto de vista médico, digamos, información que me parece muy importante y que es relevante y que vale la pena publicar. Pero volvemos a lo mismo, o sea, manipular un poco el discurso, no ser coherente, querer a través de tu discurso en realidad hacerle ver a tus seguidores que la única forma que tú tienes para mejorar tu salud es a través de la compra de tus productos. Vender humo, así. Exactamente, a mí eso me parece que no es adecuado, y pues por supuesto que desde mi punto de vista ético no lo puedo ni apoyar, y mucho menos pues lo puedo vender. Bueno, ya que estamos tocando ese tema y haciendo un paréntesis antes de que continuemos pues la línea que llevamos, yo quisiera preguntar algo. ¿En qué momento se pierde el camino por el interés de curar la enfermedad y toda la parte del tratamiento se convierte en un negocio? Lo que pasa es que, miren, yo creo que aunque siempre exista la suspicacia de que la enfermedad se vende como un medio para poder conseguir recursos, de nuevo es una forma un poco mezquina de ver nuestra práctica,
porque de todas formas, aunque exista la suspicacia, aunque exista una cantidad de cosas alrededor que pueden, con y sin razón, hacer pensar a la gente que nosotros los médicos lo único que somos, entre comillas, títeres de la industria farmacéutica y lo que hacemos es plata con la gente. Pues yo creo que eso va como en contravía de la historia de la medicina. De hecho, a nosotros como sociedad nos cuesta a veces entender que la innovación y la industria farmacéutica son cosas que van de la mano. O sea, la inversión privada para la búsqueda de nuevas tecnologías, de nuevos medicamentos, el desarrollo de terapias novedosas, sin lugar a dudas, es una inversión privada y es una inversión millonaria, multimillonaria. Hacer un estudio clínico, fase 3, que es cuando se prueba el beneficio y la seguridad de un medicamento, y toda la innovación y todo el conocimiento que se creó atrás y la investigación, todo eso cuesta millones de millones de millones de millones de millones de euros, dólares, pongan la moneda que lo ponga, que sin duda es inversión privada. Por supuesto, a lo largo de la historia de la investigación también hemos aprendido mucho de la ética alrededor del uso de seres humanos para poder probar moléculas, pero sin lugar a dudas, la innovación, como les digo, nos ha hecho entender las enfermedades de manera distinta, pero no entenderlas de manera distinta para decir que vamos a vender una droga, sino entenderlas de manera distinta para mejorar los desenlaces de los pacientes. Como vuelvo y les repito, anteriormente, fíjense, para el año 2015 nosotros pensábamos que la diabetes se trataba bien en la medida en que la glucosa estuviera bien, pero ninguna droga hasta el momento había mejorado la mortalidad cardiovascular, o sea, no había mejorado, o sea, no había reducido los infartos, no había reducido los ACVs o los derrames cerebrales que llaman la gente, y no había reducido la muerte cardiovascular, todo en conjunto, ningún medicamento, ni la insulina, ni la metformina, ni las tiazolidinedionas, ni las sulfonilurias, pues estoy hablando de medicamentos que usaban para la diabetes. Ajá. Hasta que llegó una molécula como los inhibidores del cotransportador de glucosa tipo 2, que demostraron que sí se puede mitigar la aparición de infarto y la aparición de ACV en un paciente diabético, y nos mostró que, pilas, no es que, obvio, mejorar las glucosas y bajar el azúcar, en los pacientes diabéticos es importantísimo. Al mismo tiempo, no garantiza del todo que no se vaya a morir por un infarto o por un derrame o por alguna otra causa de muerte cardiovascular. Entonces cambió completamente el paradigma y ahora se revolucionó del 2015 hasta el 2024, en 9 años hemos revolucionado completamente no solamente la concepción de la diabetes, la concepción de la falla cardíaca y la concepción de la enfermedad renal crónica, no solamente porque reunimos mayor conocimiento acerca de las enfermedades, sino porque las terapias, de nuevo, la industria farmacéutica nos mostró que había que repensar la forma en la que tratábamos a los pacientes. Y eso no es un asunto comercial. Eso es un asunto científico. Bueno, y ya tocando este asunto científico, yo quisiera, y hablando sobre todo la correlación entre enfermedades, quisiera que tocáramos un tema en particular, y es la correlación entre las enfermedades psicológicas o psiquiátricas con las enfermedades orgánicas. Creo que eso lo habíamos tocado, y yo creo que lo fundamental es entender que las enfermedades psiquiátricas y las enfermedades orgánicas al final del día se tienen que tratar igual, se tienen que ver igual. Las enfermedades mentales son la depresión, los trastornos de la ansiedad, los trastornos de la personalidad, la esquizofrenia, el trastorno afectivo bipolar, el trastorno esquizoafectivo. Todas las enfermedades mentales son enfermedades que se tienen que concebir como una enfermedad más y que tienen que tener un tratamiento y un seguimiento como se lo merece. ¿Cuál es la invitación para nuestros apreciados oyentes? A que empecemos porque no la subestimen. Si no te sientes bien, pide ayuda. Habla. Si no te sientes bien, si no te sientes conforme, si todo lo que antes te gustaba ya no te gusta, si no te quieres parar de la cama, si tienes una cantidad de síntomas, cantidad de cosas que sientes que no están bien, pide ayuda.
Este es el momento para cambiar el paradigma de la salud mental. Y muchas cosas hubiéramos podido evitarnos, muchas cosas tristes nos hubiéramos podido evitar si cada vez llevamos el mensaje de que la salud mental es una es la salud en sí, que hace parte de la definición y que se tiene que tomar tan en serio como cualquier otra. La salud mental, por supuesto, que vulnera, o sea, que vulnera la vida, o sea, que pone en riesgo la vida, como el cáncer, como las enfermedades cardiovasculares, como cualquier otra enfermedad. Entonces, no dejar de pensar las distintas, pensar en que una, por supuesto, modifica los desenlaces de la otra, no siempre en la medida en que uno cree, ¿cierto? Porque tampoco nos vamos a poner en el extremo de pensar que todo es mental, no, tampoco. Pero sí hacerles llamado a los colegas médicos, pues, que nos escuchen, que tomen más en serio la salud mental, que optimicen siempre en principio la salud mental de sus pacientes para seguir tratando las otras enfermedades y hacerles llamado a los pacientes que se tomen en serio la salud mental, que busquen ayuda y que la tomen en serio. ¿Y qué tan tomada en serio es por parte de la industria farmacéutica? Muy en serio, muy en serio. Yo creo que cada vez los desarrollos tecnológicos y científicos en salud mental son bien interesantes. Y al final del día esto es una industria gigante. Hay innovación para todas las enfermedades. Innovación para enfermedades huérfanas, enfermedades que le pasan a uno en 1 millón de personas. Enfermedades que antes no sabíamos ni siquiera que eran tratables. Enfermedades que incluso creíamos que ya no eran relevantes, pero que reemergieron. Entonces, digamos que la salud mental y la industria y la relación de la industria farmacéutica con las enfermedades mentales es vigente, o sea, es muy vigente. No es que, no sé, la Big Pharma, que es las 20 compañías que les digo que son las más importantes del mundo, dejen de investigar la salud mental, por supuesto que no. Y lo otro es que hay que tener en cuenta que hay una cantidad de moléculas que nunca saldrán a la luz, como libros. Una cantidad de innovaciones, una cantidad de medicamentos que eran muy prometedores, pero que se quedaron en el camino. Y estoy completamente seguro que en mucha proporción, en una gran proporción, mejor dicho, moléculas para enfermedades mentales eran en ese entonces, pues muchas moléculas eran para enfermedades mentales. Yo quiero proponer algo que no estaba como en la estructura de lo que queríamos hablar y es como que cada uno de como... Porque veo que desmitificamos muchas cosas acá en esta charla. Que cada uno, digamos, de un punto de vista o que haga una reflexión acerca de los temas que hablamos acá, digamos. Bueno, mi reflexión es que la salud mental y la salud orgánica, si le vamos a decir de alguna manera, no son cosas independientes, son cosas que van de la mano, que sin duda tenemos que ser un poco más críticos, pero no fanáticos ni mucho menos activistas, sino que seamos más bien como críticos. Está bien ser activista por razones que tienen que ver con derechos humanos. Sí. Digamos que el activismo no es que esté mal, pero a veces el activismo también tiene que ir de la mano con conocimiento y con educación. Que seamos más responsables con la salud, digamos, con las nuevas generaciones, que seamos más responsables con el uso de las redes sociales. Y la única forma yo creo que de romper el círculo es propender por una sociedad mucho más educada y una sociedad mucho más crítica. Y en esa medida vamos a evitarnos muchos problemas y sobre todo vamos a construir tejido social, porque pues, como les digo, muchas veces, muchas de las cosas que uno escucha y que caen como crítica hacia, digamos, la sociedad médica, tienen razón, pero no siempre tienen razón. Pero ahí abordo casi todo el podcast en ese... Sí, yo sí quisiera invitar a todos, tanto a nosotros mismos como a los oyentes y las personas que nos van a ver en las diferentes redes,
a ser conscientes y responsables de nosotros mismos. No solo hay que estar pendientes de nosotros o centrarnos en nosotros cuando físicamente no nos sentimos bien. Hay que ser conscientes también cuando desde la parte del ser o desde la parte espiritual, como lo queramos ver, no nos sentimos bien. Hay que hablar, hay que buscar ayuda. Sin duda. Tristemente no somos autónomos y tan poderosos como para siempre salir adelante. Sin duda, sin duda, sin duda. Bueno, me toca mi turno. Yo creo que empiezo por esto, ser un poco más crítico con los conceptos. O sea, cuestionar de pronto qué es salud, compararlo con otros momentos históricos, porque digamos lo que es enfermedad o salud en una época es muy diferente a la otra. Ejemplo, en una época se consideraba que el homosexual era un enfermo. Ahorita, digamos, cambio de toda la cosa. Entonces, cuestionar, digamos, ese concepto de lo que es enfermo. Lo otro es que no veamos el cuerpo como una máquina, que abracemos la fragilidad y que veamos ese momento de enfermedad como un momento también para detenernos, no para tirarnos duro que porque no somos útiles, que porque no servimos, que porque no estamos produciendo, sino abrazar eso como para también pensarnos de otra forma, porque la enfermedad como tal es casi que inherente y una cuestión demasiado humana. Sin duda, repensar la salud y repensar las enfermedades también es repensarnos a nosotros mismos. Creo que esa es la consigna. ¡Wow! ¡Afectónico!